Imagínese despertarse en una habitación oscura, sin ventanas ni puertas, solo 4 paredes cerradas a su alrededor. No recuerdas cómo llegaste allí. No recuerdo lo que pasó antes. El tiempo pasa, y pronto aceptas ese espacio como tu realidad. Las sombras se convierten en tus compañeras, y los límites impuestos por los muros se convierten en tu mundo. Pero, ¿qué pasaría si un día alguien te susurrara al oído: todo esto es un engaño? ¿Tú nunca perteneciste a este lugar? Si esta idea te parece aterradora, espera hasta descubrir que podrías estar viviendo exactamente dentro de esta prisión, aunque sin darte cuenta. La ilusión más grande que jamás haya existido no está en los trucos de un mago, sino en lo que llamamos vida. Ahora, la pregunta que nadie se atreve a hacer: ¿qué pasa si el mundo tal como lo conocemos es una simulación diseñada para mantenernos atrapados? La respuesta: Él es. Esta afirmación puede parecer extrema, quizá incluso absurda. Después de todo, sentimos el viento en la cara, tocamos objetos, experimentamos emociones profundas. ¿Cómo puede ser que algo tan real sea un engaño? Pero esa es la belleza de una ilusión bien construida. Debe ser convincente para que nadie la cuestione jamás. Desde los primeros momentos de nuestra existencia, estamos entrenados para aceptar la realidad sin cuestionarla. Nos enseñaron que nacemos, crecemos, enfrentamos dificultades y un día simplemente dejamos de existir. Dijeron que el sufrimiento tiene un propósito oculto, que nuestro dolor moldea el carácter, que nuestro paso por el mundo es una prueba. Pero de lo que nadie habla es de que quizás estemos atrapados en un ciclo de repetición infinita, donde cada experiencia, cada pérdida, cada fracaso es solo un mecanismo de control más. Miremos el mundo desde una nueva perspectiva. Si todo fuera justo, ¿por qué algunas personas nacen en hogares lujosos y otras en ambientes pobres? Si la vida se tratara realmente de aprender, ¿por qué se silencia a muchas mentes brillantes, mientras que a los que destruyen se les coloca en posiciones de poder? Si todo sucedió por una razón mayor, ¿cómo podemos explicar las tragedias que recaen sobre personas inocentes sin explicación alguna? La verdad es que el sufrimiento no es una prueba ni un castigo. Es un producto intencional de un sistema que se alimenta del dolor y la desesperanza. Una trampa diseñada para mantener a la humanidad distraída y subyugada. Y si todavía te parece exagerado, retrocedamos un poco en el tiempo. Las civilizaciones antiguas ya hablaban de esta prisión invisible. Los gnósticos advirtieron sobre el demiurgo, un falso creador que aprisionaba las almas en este mundo corrupto. En las tradiciones orientales, la ilusión del samsara atrapa la conciencia en ciclos interminables de existencia. En los textos filosóficos, el concepto de Maya describe un velo que oculta la verdad, impidiéndonos ver la realidad como realmente es. Pero quizás la pista más intrigante provenga de la propia ciencia moderna. Algunas de las mentes más brillantes de la actualidad ya se preguntan si el universo podría ser una simulación avanzada. El físico Nick Bostrom propuso que si una civilización altamente desarrollada creara una realidad simulada, sus habitantes nunca sabrían que estaban dentro de ella. ¿No somos parte de esta creación? Y si es así, ¿cuál es el propósito? Piénselo. En un videojuego, los personajes del juego no saben que son parte de un programa. Siguen las reglas del sistema, obedecen una serie de órdenes y creen que sus elecciones son libres, cuando en realidad todo ya ha sido programado. Ahora, mira a tu alrededor. Desde pequeños nos enseñan qué debemos hacer, qué debemos pensar y cómo debemos actuar. La sociedad impone estándares que dictan nuestras elecciones, nuestra moralidad e incluso nuestros sueños. ¿Esto suena a libertad? La gran pregunta es, si estamos atrapados dentro de este sistema, ¿hay alguna salida? Y la respuesta es, sí, pero solo para aquellos que despiertan. Si has llegado hasta aquí, significa que algo dentro de ti ya ha empezado a cuestionarse. Y este es el primer paso para ver más allá de lo que nos han enseñado. Pero aquí hay un dato curioso.
La mayoría de las personas que ven los videos del canal aún no se han suscrito. Si este contenido tuvo sentido para ti, suscríbete ahora y deja un me gusta. Esto fortalece esta comunidad de mentes despiertas y nos permite seguir trayendo más verdades que no quieren que sepas. Lo que viene después podría cambiar todo lo que crees sobre el mundo y sobre ti mismo. Pero tenga cuidado. Romper con la ilusión tiene un precio. No todo el mundo está preparado para afrontar la verdad. Si sientes que algo anda mal en la realidad, si alguna vez has tenido la sensación de que hay algo más detrás de lo que nos cuentan, entonces ya has dado el primer paso hacia la liberación. Ahora, profundicemos y desvelemos los misterios de esta gran ilusión. Pero primero, detente un momento y observa todo lo que te rodea. El mundo que ves, ¿es realmente lo que parece? La respuesta a esta pregunta podría ser la clave de tu libertad. ¿Alguna vez te has preguntado si todo lo que sabes sobre la realidad podría ser una mentira bien dicha? Desde los primeros días de nuestra existencia, aprendimos a aceptar el mundo que nos rodea sin cuestionarnos. Creemos en lo que nos enseñan en la escuela, seguimos las reglas impuestas por la sociedad y buscamos los mismos objetivos que todos parecen querer. Pero, ¿y si toda esta estructura no fuera más que una ilusión cuidadosamente construida? Desde la antigüedad, pensadores y filósofos han intentado advertir sobre una verdad oculta que pocos pueden ver. Platón, en el siglo IV antes de la era cristiana, describió en su Alegoría de la cueva un grupo de personas encadenadas desde su nacimiento dentro de una cueva oscura, donde lo único que conocían eran las sombras proyectadas en las paredes. Para ellos, esas sombras representaban la realidad. Pero, ¿qué pasaría si un día alguien escapara y descubriera que ahí fuera hay un mundo completamente diferente? ¿Qué pasaría? ¿Esta persona sería recibida con entusiasmo o los demás la considerarían loca? La idea de que vivimos en un sistema diseñado para mantenernos inconscientes no es nueva. Las civilizaciones antiguas ya hablaban de esta ilusión. En la tradición hindú existe el concepto de Maya, un velo de engaño que cubre los ojos de la humanidad, impidiéndoles ver la verdad. En el gnosticismo, los antiguos enseñaban que el mundo material fue creado por el demiurgo, un dios falso que aprisionaba las almas humanas en cuerpos físicos para impedir que encontraran la luz verdadera. Pero, ¿cómo funciona esta ilusión? ¿Cómo se puede manipular un mundo entero sin que sus habitantes se den cuenta? La respuesta está en los sistemas de control que se han establecido a lo largo de la historia. Los gobiernos, las religiones, la economía y la educación. Todo ha sido estructurado para condicionar la mente humana desde el nacimiento. Se nos enseña a obedecer, a seguir normas, a temer el cambio y a confiar en quienes están en el poder. Esto no sucedió por casualidad. A lo largo de los siglos, diferentes civilizaciones han buscado formas de controlar a sus poblaciones. El Imperio Romano, que dominó gran parte del mundo conocido entre el siglo I, antes de la era cristiana, y el siglo V, utilizó la estrategia de pan y circos, una forma de distracción que mantenía al pueblo entretenido con grandes espectáculos mientras los gobernantes acumulaban riqueza y poder. Esa estrategia nunca desapareció. Hoy acaba de adoptar nuevas formas: las redes sociales, el entretenimiento sin propósito y la obsesión por el consumo. Pero la ilusión no está solo en lo que vemos, sino también en lo que sentimos. Desde una edad temprana, estamos programados para buscar la validación a través del dinero, el estatus y la aprobación de los demás. Si seguimos el camino prescrito, somos recompensados. Si nos atrevemos a cuestionar, somos aislados, ridiculizados o incluso silenciados. La propia ciencia moderna ha comenzado a plantear preguntas sobre la naturaleza de la realidad. En el año 2003, el filósofo Nick Bostrom, de la Universidad de Oxford, propuso la hipótesis de simulación, lo que sugiere que el universo puede ser una creación artificial extremadamente avanzada realizada por una civilización superior. Esta idea
antes restringida a la ciencia ficción, empezó a ser tomada en serio por científicos de renombre, entre ellos físicos y expertos en inteligencia artificial. Si todo lo que experimentamos pudiera ser simplemente una proyección de algo más grande, entonces, ¿qué significa estar despierto? ¿Cómo podemos salir de este ciclo de engaño y ver la verdad? La respuesta no está solo en las teorías filosóficas o científicas, sino en la forma en que elegimos ver el mundo que nos rodea. El primer paso para escapar de la ilusión es cuestionar lo que nos han enseñado. ¿Por qué seguimos ciertas costumbres sin saber de dónde vienen? ¿Quién se beneficia realmente de las reglas que nos imponen? ¿Por qué cierta información nunca llega al público? En la Edad Media, hacia el siglo XV, bastaba con cuestionar el orden establecido para ser condenado como hereje. El simple hecho de sugerir que la Tierra giraba alrededor del Sol, como lo hacía Galileo Galilei, fue considerado una amenaza para el sistema actual. Se vio obligado a negar sus conclusiones para evitar la pena de muerte. Siglos después, todavía enfrentamos barreras similares. Quienes desafían las narrativas dominantes suelen ser desacreditados, perseguidos o excluidos del debate. Pero hay algo aún más profundo en este sistema de control: el miedo. Desde pequeños nos enseñan a tener miedo. Tememos al fracaso, tememos a lo desconocido, tememos a la muerte. Y este miedo es lo que mantiene viva la ilusión. Un mundo que vive en constante miedo nunca busca la libertad. Él simplemente obedece. ¿Qué pasa si la realidad no es lo que nos enseñaron? ¿Qué pasaría si todo lo que vemos, oímos y creemos es solo una pequeña parte de algo mucho más grande? La gran trampa de esta ilusión no está solo en las mentiras que nos dicen, sino en el hecho de que aprendemos a defenderlas. Si alguien pasa toda su vida creyendo en una verdad fabricada, cuando finalmente se enfrenta a la realidad, su primera reacción no es curiosidad, sino resistencia. Esto se llama disonancia cognitiva, la incomodidad que sentimos cuando algo desafía profundamente nuestras creencias. La ilusión solo existe porque la aceptamos, pero cuando empezamos a cuestionarlo, empieza a desmoronarse. En los próximos momentos, profundizaremos aún más en este sistema invisible. Exploremos cómo el tiempo, el dolor y el sufrimiento se utilizan como herramientas de control. Pero antes de continuar, haz una prueba sencilla. Mira a tu alrededor. ¿Todo se ve exactamente como debería? ¿O hay algo que simplemente no encaja? La respuesta a esta pregunta podría ser el comienzo de tu despertar. Desde el momento en que nacemos, hay una fuerza invisible que nos guía, algo que nos impulsa, nos controla y nos hace creer que siempre estamos corriendo en contra de ello. Esta fuerza no tiene forma, no se puede tocar, pero define todo lo que somos y hacemos. ¿Su nombre? Tiempo. El tiempo gobierna todos los aspectos de nuestra vida. Nos dice cuándo debemos despertarnos, cuándo debemos trabajar, cuándo podemos descansar y al final, cuándo todo debe llegar a su fin. Pero, ¿y si esta estructura, que parece tan natural, fuera simplemente otro engranaje del mecanismo de control? ¿Qué pasaría si, en lugar de una línea recta que conduce al progreso, el tiempo fuera una prisión invisible de la que nadie se da cuenta de que necesita escapar? La idea de que el tiempo es una construcción artificial no es nueva. Las culturas antiguas ya veían el tiempo de manera diferente a como lo vemos hoy. Los mayas, por ejemplo, creían que no se trataba de una secuencia lineal de acontecimientos, sino de un ciclo repetitivo, donde todo sucedía según patrones predecibles. En el antiguo Egipto, el tiempo era visto como algo cambiante, directamente vinculado al equilibrio del universo y a las fuerzas espirituales que regían la existencia. Pero con el avance de las civilizaciones y el surgimiento de grandes imperios, el tiempo empezó a utilizarse como un instrumento de organización y principalmente de control. Cuando surgieron las primeras sociedades agrícolas, hace unos 12.000 años, se empezó a medir el tiempo para facilitar la siembra y la cosecha. Sin embargo, fue con el surgimiento de las ciudades y la burocracia
que se transformó en algo que no solo organizaba la vida, sino que imponía límites estrictos a la forma de vivir de la gente. A medida que las civilizaciones crecieron, los gobernantes se dieron cuenta de que mantener el control a lo largo del tiempo significaba mantener el control sobre la gente. Se instalaron relojes en las torres para que todos pudieran ver la hora. Las campanas marcaban los tiempos exactos de trabajo, oración y descanso. La estructura del día empezó a imponerse y ya no se observaba con naturalidad. Con la revolución industrial, este control alcanzó otro nivel. En el siglo XIX, las fábricas exigían que los trabajadores siguieran horarios extremadamente estrictos. Cada minuto contaba y la productividad se convirtió en el único valor verdaderamente importante. Ya no importaba lo que la persona sentía o pensaba, solo cuánto tiempo podía dedicarle al sistema. El tiempo dejó de ser algo que la gente usaba y pasó a ser algo a lo que la gente servía. ¿Pero es realmente el tiempo como nos enseñaron? La física moderna sugiere que no. En 1905, Albert Einstein presentó la teoría de la relatividad, lo que demostró que el tiempo no es absoluto. En otras palabras, puede ser más rápido o más lento, dependiendo de las condiciones del entorno. Un astronauta que viaja a gran velocidad por el espacio puede experimentar el tiempo de manera diferente que alguien en la Tierra. Esto significa que la noción de un reloj universal, donde todos vivan al mismo ritmo, no es más que una convención, un acuerdo social. Si el tiempo se puede cambiar, ¿por qué sentimos que siempre nos empuja hacia adelante sin posibilidad de retroceder? La respuesta está en el sistema en el que vivimos. Desde pequeños se nos enseña que debemos seguir un camino específico. Primero, la infancia, donde estamos preparados para un futuro que siempre parece lejano. Luego, la juventud, donde debemos demostrar nuestra valía y encontrar nuestro lugar en el mundo. La edad adulta conlleva la obligación de construir algo, seguir una carrera, formar una familia y encajar en el molde. Hasta que, finalmente, la vejez nos recuerda que el tiempo se acaba y que, de repente, todas las promesas de disfrutar de la vida más tarde ya no tienen sentido. Pero si nos paramos a pensar, el tiempo solo tiene poder sobre nosotros porque así lo creemos. Las grandes empresas utilizan el tiempo como mecanismo para crear escasez y miedo. Los anuncios dicen que nos estamos haciendo demasiado viejos para ciertas cosas, que debemos perseguirlo antes de que sea demasiado tarde, que cada segundo desperdiciado es una oportunidad desperdiciada. Este sentido de urgencia hace que la gente trabaje más, compre más y se preocupe más, siempre con miedo de que el tiempo los deje atrás. ¿Y si el tiempo fuera solo un truco? ¿Una forma de mantenernos en marcha, sin cuestionarnos nunca hacia dónde vamos? Imagínate un día sin horarios, sin presión para cumplir con los plazos. No hay ansiedad por el mañana, solo el presente, vivido plenamente. Parece un concepto extraño porque nos han enseñado a pensar que quedarse sin tiempo es perderse. Pero la verdad es que este sistema nos hace creer que nuestra libertad depende del tiempo, cuando en realidad es el tiempo el que limita nuestra libertad. El gran secreto es que el tiempo no es una línea recta, sino un ciclo. Así como las estaciones se repiten, así como el sol sale y se pone todos los días, nuestra existencia puede no ser un único viaje hacia adelante, sino más bien un patrón que se repite de diferentes maneras. Algunas tradiciones espirituales hablan del concepto de reencarnación como evidencia de que no seguimos una única trayectoria, sino que volvemos a vivir experiencias similares, atrapados dentro de ese mismo sistema. Si todo esto es cierto, la pregunta sigue siendo, si el tiempo fue construido como una prisión, ¿cómo podemos liberarnos de ella? La respuesta está en cambiar la forma en que nos relacionamos con él. Si hasta ahora este contenido te está abriendo la mente a algo que nunca te habían contado, entonces detente un momento y haz algo importante. Deja un me gusta y suscríbete al canal. Esto ayuda a fortalecer este mensaje y permite que más personas vean más allá de lo que siempre se ha impuesto. De esta manera podremos seguir aportando verdades
que pocos se atreven a cuestionar. Lo primero que podemos hacer es dejar de vivir según el reloj y empezar a vivir el momento presente. En lugar de ver el tiempo como un enemigo, podemos verlo como un recurso que puede utilizarse conscientemente. No se trata de ignorar el tiempo, sino de no permitir que defina quiénes somos y qué podemos hacer. Otra forma de liberarse es darse cuenta de que el tiempo es relativo no solo en la física, sino también en la experiencia humana. ¿Alguna vez has notado cómo los momentos de alegría parecen pasar rápidamente, mientras que los períodos de sufrimiento parecen prolongarse? Esto sucede porque el tiempo está determinado por nuestra percepción. Al controlar nuestros pensamientos y emociones, podemos ralentizarlos o acelerarlos, dependiendo de cómo elijamos experimentarlos. Pero, sobre todo, la gran liberación del tiempo llega con la conciencia de que el tiempo es solo una convención, no una verdad absoluta. No hay un único camino a seguir, no hay plazos definitivos, y la idea de que siempre estamos perdiendo el tiempo solo existe porque nos enseñaron a pensar así. El tiempo puede ser una prisión, pero solo para quienes creen en él. Quienes despiertan se dan cuenta de que lo único que realmente existe es el ahora. Y cuando entendemos esto, finalmente comenzamos a experimentar la verdadera libertad. Desde los primeros días de la humanidad, el sufrimiento ha estado presente. Guerras, enfermedades, hambre, desigualdad. Durante milenios nos han enseñado a creer que el dolor es inevitable, que la vida es una sucesión de desafíos y que superar las dificultades nos hace más fuertes. ¿Pero realmente tiene sentido esta explicación? ¿Qué pasaría si el sufrimiento no fuera solo un accidente de la existencia humana, sino más bien una pieza fundamental de un sistema diseñado para explotarlo? La mayoría de la gente cree que el dolor es solo una consecuencia natural de la vida, pero lo que pocos se dan cuenta es que está sucediendo algo mucho más profundo. El sufrimiento humano no es solo un efecto secundario de la sociedad, es la base sobre la que se asienta el sistema. Y lo más importante, no sucede por casualidad. Para entender esta lógica, basta mirar la estructura del mundo en el que vivimos. Desde el nacimiento, nos sitúan en un modelo de existencia donde el dolor, el miedo y las privaciones se normalizan. La primera lección que aprendemos es que para sobrevivir necesitamos luchar. Luchamos por espacio, por oportunidades, por reconocimiento, por dinero. Trabajamos incansablemente, mientras una pequeña élite se beneficia de los frutos de nuestros esfuerzos. Se nos dice que esta lucha es necesaria, que el dolor moldea el carácter y que todo es parte de un propósito mayor. Pero, ¿y si ese no es el caso? Piense en esto. ¿Quién se beneficia realmente de un mundo donde miles de millones viven en constante sufrimiento? La respuesta está en las estructuras que se han creado para garantizar que el dolor nunca termine. Las guerras no son solo conflictos entre naciones, sino una industria extremadamente rentable. El hambre no ocurre por falta de recursos, sino porque hay un sistema que elige deliberadamente quién puede acceder a lo que necesita. La miseria no es un accidente, sino un mecanismo de control. Si todos tuvieran suficiente, ¿quién aceptaría vivir atrapado en un ciclo interminable de trabajo y explotación? Y no es solo sufrimiento físico. El dolor emocional también es una herramienta poderosa. Miedo, ansiedad e inseguridad. Todo esto alimenta un sistema que nos mantiene constantemente inquietos y vulnerables. Desde la niñez, estamos programados para sentirnos inadecuados. Nunca somos lo suficientemente buenos, nunca tenemos suficiente, nunca estamos completamente satisfechos. Nos venden la ilusión de que si trabajamos más duro, si compramos más, si nos esforzamos más, finalmente encontraremos la felicidad. Pero esta promesa nunca se cumple. Siempre hay algo más que necesitamos lograr. Siempre hay una nueva razón para sentirse incompleto. Lo más aterrador de esto es que esta extracción del sufrimiento no ocurre solo a nivel social o económico. Muchas tradiciones espirituales y esotéricas sugieren que el dolor humano
puede servir como energía para fuerzas que operan más allá de nuestra comprensión. Las culturas antiguas hablaban de entidades que se alimentaban del miedo y la angustia, absorbiendo las emociones humanas para fortalecerse. En el gnosticismo, por ejemplo, los arcontes fueron descritos como seres que manipulaban a la humanidad para extraer su energía vital. Crearon ciclos interminables de dolor y desesperación para mantener a las almas atrapadas en la materia. En algunas tradiciones orientales, el concepto de samsara retrata la existencia como una prisión cíclica, donde los seres se ven obligados continuamente a reencarnar y experimentar sufrimiento sin escapar jamás de este patrón. Incluso en el mundo moderno existen referencias a esta idea. A principios del siglo XX, el escritor George Orwell advirtió sobre el uso del sufrimiento como herramienta de poder en su obra. 1984. Describió una sociedad donde el dolor y el miedo se utilizaban como métodos de control absoluto. Cuanto más sufría la gente, más obedientes se volvían. ¿Y lo más impactante? Esto no era solo ficción, era un reflejo de lo que estaba sucediendo. Ya está sucediendo en el mundo real. Parece una teoría extrema, pero basta mirar a nuestro alrededor para ver que el sufrimiento no solo se acepta, sino que se fomenta. Se explota como recurso valioso. Los medios de comunicación inundan a la población con noticias trágicas e historias de miedo. Las películas y series glorifican la violencia y el sufrimiento como si fueran entretenimiento. Las redes sociales crean ambientes de comparación constante, donde la autoestima de las personas se va destruyendo poco a poco. La industria farmacéutica se beneficia de enfermedades y trastornos emocionales que son, en gran parte, el resultado de un mundo que cultiva deliberadamente el sufrimiento. Ahora piense, si el mundo fuera verdaderamente justo, ¿por qué quienes promueven el sufrimiento siempre quedan impunes? Si el dolor fuera solo una casualidad, ¿por qué quienes están en el poder hacen tanto para garantizarlo? La verdad es que el sufrimiento es un motor económico, un sistema de dominación y posiblemente alimento para las fuerzas que operan detrás de escena de la existencia. Sirve como una herramienta para mantener a las personas demasiado ocupadas para hacer preguntas, para evitar que despierten a su verdadera naturaleza, para garantizar que nunca escapen de esta prisión. Pero hay un detalle importante. El sufrimiento solo tiene poder sobre quienes lo creen inevitable. Si este sistema necesita dolor para sostenerse, entonces la mayor forma de resistencia es negarse a alimentar este ciclo. Esto no significa ignorar la realidad o pretender que el dolor no existe, sino más bien entender que no es un destino obligatorio. Al cuestionar el sufrimiento y sus orígenes, comenzamos a ver que hay una opción. No necesitamos aceptar el dolor como un hecho absoluto. Podemos buscar formas de romper con esta estructura, encontrar nuevos caminos y cambiar nuestra percepción de lo que nos enseñaron que era normal. Y si hay una salida a este ciclo, ¿por qué nadie habla de ello? La respuesta es sencilla, porque quien se libera del sufrimiento ya no es controlable. Ya no viven con miedo, ya no toman decisiones basadas en la angustia, ya no alimentan un sistema que se fortalece con el dolor de los demás. Y esa, para quienes se benefician del sufrimiento, es la mayor amenaza posible. El mundo que conocemos fue construido para garantizar que el dolor nunca desaparezca. Pero esta prisión solo existe porque creemos en ella. Ahora, la pregunta que queda es, si pudieras salir de este ciclo, ¿tendrías el coraje de dar el primer paso? La idea de que la vida es un ciclo interminable de nacimiento y muerte siempre se ha considerado natural. De generación en generación, la gente ha aceptado que este es el curso de la existencia. Pero, si prestamos atención, hay un detalle que casi nunca se cuestiona. ¿Por qué siempre volvemos? Se nos dice que la reencarnación es un proceso necesario, una forma de aprendizaje continuo, donde cada vida es una nueva oportunidad para evolucionar. Pero si esta teoría fuera realmente cierta, ¿por qué no recordamos lo que aprendimos en vidas pasadas? ¿De qué sirve una experiencia
si con cada nuevo comienzo se borran todos los recuerdos? Esta idea nos lleva a un pensamiento inquietante. ¿Y si la reencarnación no fuera un camino hacia el crecimiento, sino una trampa disfrazada? Si observamos las antiguas tradiciones espirituales, encontramos relatos que sugieren que la reencarnación puede no ser un regalo, sino más bien un mecanismo de control. Los gnósticos creían que las almas estaban atrapadas en la materia por un dios falso y obligadas a repetir la misma experiencia una y otra vez, sin poder liberarse. En algunas tradiciones budistas, samsara no se describe como una bendición, sino como un ciclo de sufrimiento del que pocos pueden escapar. En cada vida, el alma regresa sin recuerdos, cometiendo errores similares y enfrentando un dolor que parece repetirse en patrones casi predecibles. ¿Pero cómo funciona esto? ¿Por qué se borran los recuerdos? Hay muchos informes de personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte o regresiones hipnóticas y afirman haber visto lo que sucede entre una vida y otra. En muchos de estos informes hay un patrón sorprendente. Momentos después de la muerte, estas personas describen ser recibidas por figuras que brillan intensamente, dando una sensación de comodidad y autoridad. Estas cifras hablan de aprendizaje, de una misión inconclusa, de la necesidad de volver para corregir errores o continuar un camino espiritual. Sin embargo, pocas de estas personas dicen que tuvieron una opción real. En casi todos los relatos, hay un impulso inevitable que les hace regresar para una nueva encarnación, sin ningún recuerdo de su paso anterior. Si la vida fuera verdaderamente una escuela para el espíritu, ¿por qué no se nos permite recordar lo que aprendimos antes? Sería como obligar a un alumno a repetir la misma materia una y otra vez, borrándole la memoria al final de cada curso académico. Esto no sería un progreso, sino un ciclo sin fin. ¿Qué pasa si la reencarnación es un sistema que sirve a algo mayor de lo que imaginamos? Si miramos el mundo que nos rodea, nos damos cuenta de que la vida está marcada por desafíos, frustraciones y, sobre todo, sufrimiento. Parece haber una fuerza que siempre nos empuja a situaciones que nos ponen a prueba, nos lastiman y nos hacen sentir miedo. Algunas creencias espirituales sugieren que este sufrimiento no es solo una casualidad, sino un combustible esencial para una estructura que se alimenta del dolor humano. En los antiguos textos gnósticos hay menciones a entidades que manipulan a la humanidad, obligándola a permanecer atrapada en el mundo físico, ya que éste genera energía que les sirve de alimento. El concepto de Lush, mencionado en algunas corrientes esotéricas modernas, describe el sufrimiento humano como una forma de energía psíquica que puede ser absorbida por fuerzas invisibles. ¿Qué pasa si la reencarnación es la herramienta que mantiene este suministro continuo? Para mantener este ciclo, el sistema debe garantizar que nadie cuestione lo que sucede. Y la mejor manera de hacerlo es presentando la vida como un juego en el que solo podemos avanzar, sin mirar atrás. Desde pequeños, nos enseñan que la muerte es un misterio, que el destino es algo que escapa a nuestro control, que lo único que debemos hacer es seguir las reglas y esperar que al final todo tenga sentido. ¿Pero realmente lo hace? Quizás la verdadera pregunta no sea si existe la reencarnación, sino por qué existe. Si la naturaleza de este ciclo fuera realmente justa, deberíamos tener la libertad de elegir cuándo queremos regresar. Deberíamos poder recordar lo que ya hemos aprendido, utilizar ese conocimiento y evolucionar conscientemente. Pero si regresamos una y otra vez, sin recordar, sin comprender y sin poder irnos, entonces quizás no estemos experimentando un proceso natural de crecimiento, sino más bien un sistema cuidadosamente diseñado para mantenernos dentro de él. Esto nos lleva a una de las preguntas más inquietantes. ¿Existe alguna forma de escapar? Si este ciclo es realmente un mecanismo de control, ¿se puede romper? Algunas tradiciones así lo sugieren, pero solo para aquellos que despiertan a su verdadera naturaleza. El primer paso hacia cualquier liberación es reconocer que algo anda mal. Mientras creamos que todo es inevitable,
permaneceremos estancados, aceptando cada nueva vida como si fuera un nuevo comienzo, cuando en realidad puede ser solo otra vuelta de tuerca en la misma rueda. La idea de escapar de la reencarnación puede parecer imposible porque nos han enseñado a creer que la vida funciona así y que no hay nada más allá de lo que conocemos. Pero si hay algo que siempre se ha repetido a lo largo de la historia, es que quienes se atrevieron a cuestionar la verdad establecida siempre encontraron puertas que nadie sabía que existían. Si hay una salida de esta prisión, no se enseñará, no se dará fácilmente y ciertamente no será aceptada por aquellos que se benefician de nuestra ignorancia. Pero una cosa es segura: mientras sigamos aceptando esta realidad sin cuestionarla, seguiremos regresando. La única manera de escapar de una trampa es reconocer primero que estamos en ella. Si hay algo que se repite a lo largo de la historia, es la creencia de que el sufrimiento y la limitación son parte de la experiencia humana. Se nos dice que la vida es una prueba, que estamos aquí para aprender y que algún día le encontraremos sentido a todo. Pero, ¿y si este viaje no fuera una escuela, sino un laberinto cuidadosamente diseñado para mantenernos atrapados? Si todo lo que nos rodea ha sido estructurado para garantizar que continuemos dentro de este ciclo interminable, entonces la gran pregunta no es solo comprender esta trampa, sino descubrir cómo escapar de ella. El problema es que la mayoría de la gente ni siquiera se da cuenta de que está estancada. Desde el nacimiento, estamos programados para seguir un camino predefinido. Aceptamos la autoridad sin cuestionarlas, seguimos las reglas impuestas por el sistema y nos distraemos con placeres momentáneos que enmascaran la verdadera pregunta: ¿quiénes somos realmente y por qué estamos aquí? La primera clave para romper este ciclo es tener una conciencia. Mientras creamos que el mundo es exactamente como nos han dicho, seguiremos funcionando en la misma marcha. El despertar ocurre cuando dejamos de aceptar todo como una verdad absoluta y comenzamos a cuestionarnos: ¿por qué hay tantas creencias sobre la necesidad del sufrimiento? ¿Quién se beneficia realmente de una humanidad frágil y sumisa? Si la vida fuera solo un camino de aprendizaje, ¿por qué se nos priva del conocimiento que adquirimos en vidas anteriores? La ilusión solo funciona porque creemos en ella. Al igual que un preso que desconoce la existencia de una puerta cerrada con llave, seguimos caminando sin darnos cuenta de que hay una salida. Pero, ¿qué pasa si miramos más allá de lo que nos han enseñado? Para romper esta prisión invisible, el primer paso es liberarse del miedo. El miedo es lo que nos mantiene paralizados, nos hace obedecer sin cuestionar y aceptar una vida que realmente no elegimos. Desde pequeños nos bombardean con amenazas de castigo, fracaso y pérdida. El miedo a la muerte, a lo desconocido y al rechazo nos impide buscar respuestas. Pero la verdad es que lo único que realmente nos aprisiona es la creencia de que estamos indefensos. Cuando comenzamos a darnos cuenta de que esta estructura fue construida para mantenernos distraídos, se produce un cambio interno. Si el miedo alimenta el sufrimiento y el control, entonces la liberación ocurre cuando elegimos vivir sin esa influencia. Pero eso no significa ignorar los desafíos o pretender que nada importa. Al contrario, significa ver cada experiencia con claridad y decidir conscientemente qué aceptar y qué rechazar. El segundo paso para romper con este ciclo es desconectarse del sistema de distracciones. Hoy en día, todo lo que nos rodea está diseñado para captar nuestra atención y drenar nuestra energía. Las redes sociales, el entretenimiento superficial y el consumo excesivo. Todas estas cosas tienen un único propósito: evitar que nos demos cuenta de la verdad. Cuanto más distraídos estamos, menos cuestionamos. No se trata de rechazar por completo el mundo material, sino de utilizarlo conscientemente. En lugar de ser un espectador pasivo, debes tomar el control de tu propia realidad. ¿Cómo pasas tu tiempo? ¿Qué alimentas con tu atención y tus emociones? ¿Estás viviendo intencionalmente o simplemente reaccionando a lo que se te presenta? La siguiente clave para romper el ciclo está en la expansión de la conciencia.
Muchas enseñanzas espirituales hablan del poder del pensamiento, la meditación y la percepción más allá de los sentidos físicos. El mundo que conocemos puede ser solo una pequeña parte de lo que realmente existe, pero solo podemos acceder a otras capas de la realidad cuando entrenamos nuestra mente para ver más allá. Prácticas como la proyección de la conciencia, la observación de los sueños y la meditación profunda pueden ayudarnos a darnos cuenta de que somos más que un cuerpo físico. Si nuestra esencia no se limita a esta dimensión, ¿por qué seguimos atrapados en ella? Pero hay algo aún más importante que eso: la autonomía espiritual. A lo largo de la historia, se nos ha enseñado a buscar respuestas en algo externo. Líderes religiosos, textos sagrados, maestros espirituales. Sin embargo, la verdadera sabiduría nunca puede imponerse desde afuera hacia adentro. La liberación ocurre cuando cada persona asume la responsabilidad de su propio despertar. Nadie puede salvarnos excepto nosotros mismos. Si hay un sistema que se beneficia de nuestra ignorancia, entonces nadie nos ofrecerá una hoja de ruta para salir de él. La salida está dentro de cada uno. La forma en que percibimos el mundo define la realidad en la que vivimos. Si vemos la vida como un ciclo de prisión, entonces debemos preguntarnos: ¿qué debemos hacer para salir? La respuesta a esta pregunta no reside en un dogma, una regla fija o una creencia específica. Está en la decisión de no aceptar ciegamente lo impuesto. Es en el acto de recuperar el poder y darse cuenta de que siempre ha habido un camino hacia la libertad, pero que nunca nos enseñaron a buscarlo. Si esta prisión existe, entonces su mayor secreto es asegurarse de que nadie se dé cuenta de que está dentro de ella. Pero quienes se despiertan empiezan a ver los fallos del sistema. Y cuando vemos estos defectos, empezamos a darnos cuenta de que la clave para salir siempre ha estado a nuestro alcance. La pregunta ahora no es si este ciclo existe o no. La verdadera pregunta es: ¿estás listo para salir de esto? Todo lo que se ha dicho hasta ahora puede parecer desafiante, tal vez incluso incómodo. Pero si hay algo que realmente amenaza cualquier sistema de control, es el cuestionamiento. La duda es el primer paso para salir de la oscuridad, porque una vez que ves la prisión, es imposible volver a verla de la misma manera. A lo largo de nuestra vida, aprendemos que hay un camino único, una lógica incuestionable sobre cómo funciona todo. Pero cuando miramos de cerca, nos damos cuenta de que este camino no fue creado para liberarnos, sino para mantenernos donde estamos. La mayor ilusión no es solo la estructura que nos rodea, sino la creencia de que no hay alternativa. El tiempo, el sufrimiento, la existencia muy repetitiva de vidas que comienzan y terminan sin recuerdo de lo que vino antes, todo es parte de un gran ciclo que sigue avanzando porque nadie se atreve a interrumpirlo. Pero ahora que sabes esto, la pregunta que realmente importa no es si esta prisión existe o no. El caso es: ¿qué harás con este conocimiento? El despertar no ocurre cuando encontramos respuestas ya preparadas, sino cuando aprendemos a hacer las preguntas correctas. Quizás la lección más importante que podemos extraer de todo esto es que el verdadero control siempre ha estado dentro de nosotros. La realidad no es fija, responde a nuestra percepción, y lo que elegimos creer da forma al mundo que experimentamos. Si hay una manera de escapar de este ciclo, no se enseñará, no se expresará con palabras fáciles y nadie la mostrará voluntariamente. La libertad es un camino solitario, pero quienes se atreven a recorrerlo nunca vuelven a ver la vida de la misma manera. ¿Qué viene después de eso? Tú decides. Quizás decidas olvidar todo esto y seguir como hasta ahora. O quizás este momento marque el inicio de un viaje diferente, donde cada elección se hace de forma consciente, sin miedo, sin manipulación. Si hay algo que el sistema teme, es la conciencia despierta. Porque una vez que alguien ve la verdad, nunca más podrá ser engañado. Ahora, la decisión está en tus manos. Si este vídeo te hizo ver el mundo de otra manera, imagina qué más podría esconderse. Entonces, antes de irte, suscríbete al canal y activa las notificaciones para continuar este viaje de descubrimiento.
Y no te detengas aquí. Mira ahora el siguiente video, donde revelamos otra pieza de este gran rompecabezas que pocos pueden ver.